Estamos de vuelta ya en Ángulo 21, después de haber sostenido una plática muy seria con nuestro productor Gerardo, en el que le hemos exigido que queremos pantalones como los de... Sí, de Diego Di Marco, igual así de apretados, y también queremos un rollo de calcetines. Sí, también, Diego. ¿No? Yo no lo necesito, man. También queremos un rollo de calcetines. Yo tengo un cacho de sobra. Que bueno. No, yo sí, porque mira, son muy coloridos. El regiomontano Abraham Calderón se llevó la victoria en el Super Óvalo de Chiapas, seguido por Rafael Martínez y Manolín Gutiérrez. Manolín, nuestro camarógrafo, al disputarse la 10ª fecha del NASCAR Peak México. Andan todos haciendo sentadillas en los autos. En el NASCAR Peak México se denomina, ya déjenme trabajar, los de cabina me distraen. Sí, Abraham Calderón salió en el 4º puesto y tuvo una buena arrancada para colocarse en el 3er lugar. Posteriormente avanzó hacia la 2ª posición hasta que una bandera amarilla le impidió continuar avanzando. Al reanudarse la carrera, Calderón le quitó la punta a Salvador de Alba Jr. A pesar de las altas y bajas que tuvo durante la carrera, el piloto logró adjudicarse la victoria en el óvalo chiapaneco para llegar a 5 en la campaña y colocarse como nuevo líder. Vamos a escuchar a Calderón. Contentos con la victoria, la verdad es que nos costó bastante, una carrera difícil, contentos con el resultado, el objetivo es el campeonato, hay que seguir trabajando, no está fácil, los pilotos, los equipos son bastante fuertes, pero bueno, faltan 2, no hay que quitarle el renglón. ¿De programa, muchachos? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tiempo queda de programa? Hagamos rápido ya esto, ¿no? A ver, tú escoges, ¿eh? Échale. Águila. Vea, para que no estoy. No le he movido. ¿Para dónde? ¿Ahí? Maldito Magallanes. Bueno, va, así para que se vea. Fue sol. Oh, está chido tu reloj, ¿eh, Magallanes? Fue sol. ¿No quieres un volado para tu reloj también? Así que has perdido. ¿Y yo qué traje la...? A ver, ven, por favor. Pues no ven a... Ahí está el de basura, el bote de basura para que no... Agáchate porque no llega a tu cable y se la desconecto. Luego. Oh, sí le estás dando duro, güey. Tranquilo, Magallanes, tranquilo. Voy a voltarte para acá. Perdón por dar la espalda tantito. ¡Oh! Es así. Sí, no, cuidado con la manzana de Adán, Magallanes, no me vayas. Digo, como peluquero y ya se trabó. Bueno, pero le haces bien duro, Magallanes, como los peluqueros estos de antaño que... ¡Oh, ya me está sangrando, Magallanes! No, ¿qué hubo? Bueno, ya más o menos así, ahí vamos. Okay. Se trabó. Qué chido, ¿no? Ahí está por andar, así quedó Toño, así va a andar, no creo que se la va a arreglar. Así va a andar toda la semana por andarme retando en duelo de barbas. Ahorita ya me hubieras dejado como de a Cantinflas mejor. No, aparte no era una apuesta justa, se hubiera perdido. Yo llevo ya 3 semanas, tú que llevabas 2 días con la barba, ¿no? Sí, bueno, sí, llevo. No hubiera sido justo, pero bueno, qué bueno que cumples con tu palabra, perdiste la apuesta. Me he dado cuenta que hasta podemos, ya que estamos echando relajo, podemos jugar hasta frontenis. Aquí sí. Mira. Es cierto. Mira, si le pegan a la pared, mira, pégale. Ah, ya, cuidado, ¿eh? Ya se pone bueno, Magallanes. Nada más rápidamente, si a usted... bueno, no, antes del... No, Cruz Azul Pumas, no, déjame hacer un anuncio mañana. Si a usted le sobran 3,000 pesos y quiere ayudar a las víctimas del sismo, vaya al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, porque es lo que va a cobrar la Federación para que pueda asistir al entrenamiento público de la Selección Nacional. Es todo un kit que incluye una comida, incluye... Vapor con los jugadores. No, casi el estacionamiento, el ingreso al entrenamiento, se va a poder tomar fotos con los jugadores y va a ser, según dicen, testigo de un homenaje que le van a hacer a Giovanni Dos Santos por sus 100 partidos con la Selección Nacional y le van a regalar una playera conmemorativa. Todo esto por 3,000 pesos. 3,000 pesos usted paga y le darán el ingreso al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Con este reloj pasa sin ningún problema, hasta me sobra. Ahí sabe usted si va al Centro de Alto Rendimiento es por una buena causa. Qué feo me dejaste, Magallanes. Muchas gracias, Toño. Qué feo me dejaste. ¿De qué, Magallanes? No, pues acaba ya la tarea, ¿no? Ya no se puede, ya no jala. Esto fue Ángulo 21, muchas gracias. Yo ya no me puedo ni agachar. Ya no jala. Dale. Ya no jala. No, ya ni prende. Pero bueno, ya no prende. Muy buena noche, pues excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Pasen el fin de semana también deportivo.